In Wisconsin today, Jeffrey Dahmer died. He was murdered in the prison where he was sent in 1991 for murdering 17 men and boys. 28 de noviembre de 1994. Uno de los asesinos seriales más notorios de la historia encontró su fin. Jeffrey Dahmer, quien había asesinado y canibalizado a 17 hombres, fue golpeado hasta la muerte por un compañero de prisión en una cárcel de Wisconsin. Estos son 10 asesinos seriales que fueron asesinados instantáneamente en prisión. Cincinnati's so-called angel of death, Donald Harvey, dies this morning after a brutal beating in prison. En 1987, Donald Harvey se declaró culpable de haber asesinado a 37 personas. El hombre de aspecto tranquilo ocultaba un secreto que había durado décadas. Mientras trabajaba como asistente de enfermería, Harvey envenenaba a pacientes hospitalizados, impulsado por una especie de complejo de Dios. Se veía a sí mismo como un ángel de la muerte que decidía terminar con el sufrimiento de los enfermos terminales. El 15 de abril de 1952, Donald Harvey nació en una familia pobre cerca de Cincinnati, Ohio. Abandonó la escuela después del 9º grado, pero obtuvo su certificado de educación secundaria por correspondencia. Aún así, estaba desempleado y sin rumbo hasta que fue a cuidar a su abuelo moribundo en un hospital de Kentucky. Allí desarrolló una fascinación morbosa por la muerte. Se convirtió en un visitante frecuente del hospital y eventualmente fue contratado como asistente. Les daba medicamentos a los pacientes y atendía tanto sus necesidades médicas como personales. Se obsesionó con esa sensación de poder sobre los indefensos, ya que controlaba todas las rutinas que los mantenían con vida. El 30 de mayo de 1970, Harvey asfixió al señor Logan Evans, de 88 años, con una almohada y una bolsa plástica en un ataque de ira, luego de que Evans le restregara heces en la cara. Esto marcó el inicio de la brutal ola de asesinatos de Harvey. La mayoría de sus víctimas eran ancianos y pacientes terminales, y sus crímenes pasaron desapercibidos durante muchos años, ya que nadie sospechaba de él. Se sentía invencible, por lo que utilizaba cualquier medio que tuviera a su alcance para asesinarlos. El método preferido de Harvey para matar a sus víctimas era el envenenamiento. Ponía sustancias químicas como cianuro, veneno para ratas y arsénico en la comida y las bebidas de sus víctimas. También las asfixiaba, ya fuera con almohadas o dejando que sus tanques de oxígeno se quedaran sin aire. Continuó con su matanza durante casi 2 décadas, hasta que un golpe de suerte durante una autopsia finalmente reveló sus actos siniestros. En marzo de 1987, un hombre llamado John Powell fue hospitalizado tras un accidente de motocicleta. Desafortunadamente, murió en su cama del hospital, pero no a causa de sus heridas. Durante una autopsia de rutina, un médico notó un olor inesperado que emanaba de su estómago: cianuro. Era evidente que Powell había sido envenenado. Harvey era el enfermero de turno en ese momento, y la investigación rápidamente se centró en él. Fue llevado a interrogatorio, donde finalmente confesó haber asesinado a Powell. Dijo que lo hizo por lástima hacia Powell y su familia. No mencionó los otros asesinatos que había cometido, pero las pruebas pronto revelaron que era responsable de decenas de muertes en 2 hospitales distintos, uno en Kentucky y otro en Ohio. Las autoridades tenían suficiente evidencia para condenarlo por el asesinato de 37 personas, aunque algunas estimaciones sugieren que pudo haber matado a más de 100. Donald Harvey killed in and out of hospitals as many as 130 people. Más tarde, en una entrevista, Harvey afirmó que su motivación principal era la misericordia. Sentía que lo que estaba haciendo era correcto. Estaba librando a las personas de su miseria. Espero que, si alguna vez estoy enfermo y lleno de tubos o con un respirador, alguien venga y termine con eso, dijo. El 18 de agosto de 1987, Donald Harvey fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas consecutivas en Ohio. Un mes después, recibió 3 cadenas perpetuas más y 3 condenas adicionales de 20 años en Kentucky. El 30 de marzo de 2017, Harvey murió, a los 64 años, en el Instituto Correccional de Toledo, Ohio. Y al igual que sus víctimas, no murió por causas naturales. Fue encontrado en su celda, severamente golpeado y con sangrado en la cabeza. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde fue declarado muerto. La autopsia reveló que había sufrido múltiples fracturas de cráneo y lesiones cerebrales. El asesino fue identificado como James Elliott, un recluso que cumplía cadena perpetua por homicidio agravado. Cumplía su condena junto a Harvey en la unidad de custodia protectora,
donde se alojan a los presos que corren riesgo de ser atacados por otros. Elliot utilizó una barra de metal de un armario para golpear a Harvey hasta matarlo, mientras los guardias hacían sus rondas. Más tarde le dijo a las autoridades que había planeado el asesinato durante semanas, después de enterarse de los crímenes de Harvey. Reveló que había crecido en Kentucky, cerca de algunos familiares de las víctimas de Harvey. Dijo que se sentía disgustado por las acciones de Harvey y no podía soportar verlo vivo y respirando. 8 de julio de 1962. Los lectores de la edición dominical del Boston Herald abrieron sus periódicos y se encontraron con un titular impactante. El estrangulador loco mata a 4 mujeres en Boston. Durante los siguientes 2 años, un despiadado asesino serial acecharía y asesinaría a 13 mujeres, dejando tras de sí un rastro de terror y misterio. La ola de asesinatos solo llegó a su fin con el encarcelamiento de Albert Henry DeSalvo, quien confesó ser el infame estrangulador de Boston. El 3 de septiembre de 1931, DeSalvo nació en Chelsea, Massachusetts. Tuvo una infancia traumática, marcada por el abuso de su padre, un violento alcohólico que constantemente maltrataba a su esposa frente a sus hijos. También exponía a su familia a sus aventuras sexuales con prostitutas, a quienes llevaba a casa y obligaba a su esposa e hijos a mirar. Al crecer rodeado de tanta violencia y depravación, DeSalvo pronto desarrolló sus propias tendencias retorcidas. Torturaba animales cuando era niño y se convirtió en un ladrón y delincuente juvenil, metiéndose con frecuencia en problemas con la ley. En marzo de 1960, DeSalvo admitió ser el hombre de las medidas, después de ser arrestado por irrumpir en la casa de una mujer. Este era el apodo que se le daba a un depredador serial que iba de puerta en puerta disfrazado de reclutador de modelos. Una vez dentro de las casas de sus víctimas, usaba una cinta métrica como excusa para acosar a las mujeres desprevenidas. Fue sentenciado a 18 meses de prisión, pero fue liberado tras 11 meses por buena conducta. Curiosamente, alrededor del momento en que DeSalvo salió de prisión, 13 mujeres solteras, de entre 19 y 85 años, fueron asesinadas en el área de Boston. Más tarde serían vinculadas al estrangulador de Boston. La mayoría de las mujeres fueron agredidas sexualmente en sus apartamentos y luego estranguladas con prendas de vestir. Al mismo tiempo, la policía buscaba a un criminal apodado el Hombre Verde por el color de la ropa que usaba al cometer sus agresiones sexuales. El Hombre Verde no era otro que Albert DeSalvo. El 27 de octubre de 1964, finalmente fue capturado cuando una de sus víctimas lo denunció a la policía y ofreció una descripción detallada de él. Las autoridades creían que durante su ola criminal cometió más de 400 robos y agredió sexualmente a más de 300 mujeres. En 1967, DeSalvo fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua por sus crímenes como el Hombre Verde, y fue enviado al Hospital Estatal de Bridgewater para ser evaluado, donde sorprendió a todos al confesar audazmente ser el notorio estrangulador de Boston. Sin embargo, nunca fue acusado formalmente por ninguno de los asesinatos, principalmente porque no existían pruebas físicas que lo vincularan con las escenas del crimen, y también porque las pocas mujeres que habían sobrevivido a los ataques del estrangulador no lograron reconocerlo. En febrero de 1967, DeSalvo protagonizó una audaz fuga del Hospital Estatal de Bridgewater junto con otros 2 prisioneros, el asesino Frederick E. Erickson y el ladrón armado George W. Harrison. Esto desató una enorme cacería humana que llevó a la captura de Erickson y Harrison ese mismo día. Pero DeSalvo parecía haberse desvanecido en el aire, dejando a la ciudad de Boston en vilo. Se encontró una nota en la litera de DeSalvo, dirigida al superintendente del hospital. En la nota, DeSalvo explicaba que había escapado para llamar la atención sobre las condiciones del hospital y sobre su propia situación. 3 días después, DeSalvo contactó a su abogado y decidió entregarse. El abogado alertó a la policía, que lo volvió a arrestar en Lynn, Massachusetts. Tras la fuga, DeSalvo fue trasladado a Walpole, una prisión de máxima seguridad, donde reiteró su confesión de ser el estrangulador de Boston a otro interno. Como prisionero condenado a cadena perpetua, DeSalvo creía que no tenía nada que perder y comenzó a traficar drogas dentro de la prisión. Pero estaba equivocado. El 25 de noviembre de 1973, DeSalvo encontró su fin en un frenesí de violencia. Fue hallado brutalmente apuñalado hasta la muerte en el caos de la enfermería de la prisión. Tenía 42 años.
La autopsia reveló que había sido apuñalado 6 veces en el pecho y el cuello, y presentaba heridas defensivas en las manos. También tenía la nariz rota y una fractura en el cráneo. El asesino fue identificado como Robert Wilson, un recluso que cumplía cadena perpetua por homicidio agravado. Era miembro de la Winter Hill Gang, un notorio sindicato criminal irlandés-estadounidense que operaba en el área de Boston. Wilson asesinó a DeSalvo por afectar el mercado de drogas de la prisión al vender anfetaminas a un precio más bajo. Durante décadas después de su muerte, la confesión de DeSalvo fue recibida con escepticismo y controversia. Algunos creían que él era realmente el estrangulador de Boston, ya que los asesinatos cesaron tras su arresto. Otros pensaban que era un mentiroso y un buscador de atención, y que el estrangulador de Boston en realidad eran varios asesinos, porque las víctimas variaban en edad, apariencia y estatus social. Pero un descubrimiento reciente puso fin a las especulaciones y confirmó la culpabilidad de DeSalvo. El 11 de julio de 2013, las autoridades policiales de Boston anunciaron que habían hecho coincidir el ADN de DeSalvo con la escena del crimen de Mary Sullivan, una de las víctimas del estrangulador de Boston. Habían exhumado el cuerpo de DeSalvo y comparado su ADN con el fluido seminal encontrado en el cuerpo de Sullivan. Los resultados fueron concluyentes. DeSalvo era la fuente del ADN. An autopsy finds convicted serial killer Roger Kibbe was strangled to death in his Mule Creek State Prison cell. Durante 10 largos años, Roger Reese Kibbe persiguió y asesinó al menos a 7 mujeres que se cruzaron en su camino por las autopistas de Sacramento. Era conocido como el notorio estrangulador de la I-5. En 1987, el reinado de terror de Kibbe llegó a un abrupto final cuando eligió a la víctima equivocada, Debra Ann Guffey, una trabajadora sexual que luchó por su vida y gritó pidiendo ayuda, atrayendo la atención de un oficial de policía. Gracias al testimonio de Guffey, Kibbe fue declarado culpable de agresión y lesiones y condenado a 8 meses de prisión, durante los cuales la policía construyó un caso de asesinato en su contra. Las autoridades creían que él era el infame estrangulador de la I-5, un asesino serial que estaba aterrorizando las áreas de Sacramento y Stockton a lo largo de la autopista interestatal 5. En 1991, Kibbe enfrentó un juicio por el asesinato de Darcy Frackenpole, una mujer a quien había secuestrado de una parada de descanso en la I-5 y estrangulado con su propio sostén. La fiscalía tenía 2 pruebas cruciales: un cabello de Kibbe encontrado en el cuerpo de Frackenpole y un trozo de tela de su automóvil que coincidía con los cortes en la ropa de la víctima. Kibbe fue finalmente declarado culpable y sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua. Pero eso no detuvo a los fiscales, quienes continuaron intentando establecer una conexión entre él y los demás asesinatos. En 2009, Kibbe llegó a un acuerdo con las autoridades para evitar la pena de muerte. Se declaró culpable del asesinato de otras 6 mujeres y recibió 6 cadenas perpetuas adicionales. El 28 de febrero de 2021, en la prisión estatal de Mule Creek, Kibbe encontró su final de la misma manera en que él había terminado con la vida de sus víctimas, por estrangulamiento. Fue encontrado muerto en su celda alrededor de las 12:40 am por un oficial que realizaba una inspección de rutina. El asesino de Kibbe era su compañero de celda, Jason Budrow, un recluso que cumplía cadena perpetua por estrangular a una mujer de 48 años. Budrow era un satanista autoproclamado, con un historial de comportamiento violento. Más tarde, Budrow admitió que había asesinado a Kibbe para vengar a sus víctimas. Fue acusado de homicidio en primer grado con circunstancias especiales por el asesinato de Kibbe y recibió una sentencia de cadena perpetua. Curiosamente, Budrow ahora enfrenta cargos por atacar a otro prisionero el año pasado. 5 de julio de 1957, nació en Michigan, pero dejó un rastro de sangre por todo el país. Era un depredador sexual, un secuestrador y un asesino. Su nombre era Donald Leroy Evans, quien afirmaba haber matado a más de 70 personas en 22 estados. En 1986, fue condenado por primera vez,
cuando agredió sexualmente a una mujer en Galveston, Texas, donde recibió una pena de 15 años de prisión, pero por alguna razón solo cumplió 5. Luego obtuvo la libertad condicional en 1991 y regresó a Galveston, donde trabajó como recepcionista en un motel. Pero eso no duró mucho. Los funcionarios de libertad condicional no estaban de acuerdo con la idea de que un delincuente sexual trabajara en un motel y lo despidieron. Después consiguió trabajo en un barco pesquero, pero no pudo mantenerse alejado de sus oscuros impulsos. Abusó y asesinó a una niña a la que secuestró en un parque de Gulfport, Mississippi. La torturó durante todo un día, antes de estrangularla con una cuerda y arrojar su cuerpo en el bosque. El 5 de agosto de 1991, Evans fue capturado y confesó el crimen. Luego fue enviado a una prisión federal en Colorado, donde enfrentó cargos por secuestro. Pero esa no sería el final de su historia. El 16 de agosto de 1993, también fue juzgado en Mississippi, donde fue declarado culpable de agresión sexual y asesinato. El jurado no mostró piedad al sentenciarlo a muerte. Mientras esperaba en el corredor de la muerte, hizo una revelación impactante. Dijo que había asesinado a docenas de otras personas, en su mayoría en paradas de descanso y parques públicos. Dio detalles que coincidían con algunos casos sin resolver en Florida. Incluso se declaró culpable de uno de ellos, el estrangulamiento de Ira Jean Smith en 1985, y recibió una cadena perpetua por ese crimen. En 1993, Evans escapó de la cárcel del condado de Harrison usando un cuchillo improvisado para someter a un guardia. Fue capturado un día después, escondido en un cobertizo de un aserradero cerca de la cárcel. Sin embargo, nunca llegó a ver la fecha de su ejecución. En 1999, en un giro impactante del destino, el autoproclamado supremacista blanco, aún bajo fuerte sospecha por 12 asesinatos, encontró su fin en una ola de violencia dentro de la ducha de la prisión. Su agresor, nada menos que Jimmy Mack, un prisionero afroamericano condenado a muerte. Evans y Jimmy Mack estaban siendo escoltados hacia las duchas cuando Mack apuñaló fatalmente a Evans con un cuchillo fabricado en prisión. Nadie sabe con certeza por qué Mack decidió apuñalar a Evans, pero algunos creen que fue insultado por las fanfarronadas públicas de Evans sobre ser un supremacista blanco. Los funcionarios penitenciarios no hicieron comentarios sobre si el asesinato fue motivado por cuestiones raciales, pero el fiscal del distrito dijo lo siguiente: "No lo lamentamos, simplemente cerramos su expediente". Entre agosto de 1987 y abril de 1988, José Antonio Rodríguez Vega, conocido como el Mataviejas o el asesino de ancianas, agredió sexualmente y asesinó al menos a 16 mujeres mayores. El 3 de diciembre de 1957, Rodríguez Vega nació en Santander, España. Desde joven, siempre tuvo pensamientos sexuales perturbadores hacia las mujeres, incluida su propia madre. Y cuando cumplió 18 años, se volvió tan violento que su madre lo echó de casa después de que empujara a su padre, que estaba en silla de ruedas, por las escaleras. A partir de ese momento, desarrolló un profundo resentimiento hacia su madre y juró vengarse de ella agrediendo a muchas mujeres. En 1978, después de una serie de agresiones sexuales, fue capturado y condenado a 27 años de prisión, pero sorprendentemente logró reducir su condena, convenciendo a sus víctimas de que lo perdonaran. Afortunadamente para él, esto llevó a que su pena se redujera a 8 años. En 1986, fue liberado de prisión, solo para descubrir que su esposa lo había abandonado. No pudo soportar el rechazo, así que se casó nuevamente, esta vez con una mujer con discapacidad mental. La abusaba y humillaba en privado, mientras fingía ser un esposo amoroso frente a los demás. Rodríguez Vega era un mentiroso patológico y logró engañar a todos. La gente lo veía como una buena persona, un hombre trabajador y un ciudadano ejemplar. Pero guardaba un oscuro secreto: era un asesino serial. La primera víctima de Rodríguez Vega fue Victoria Rodríguez, una prostituta de 61 años con quien tenía encuentros frecuentes. Estaban conversando después del acto cuando, de repente, sintió el deseo de poner sus manos sobre su nariz y su boca hasta que ella se asfixiara, cosa que terminó haciendo. Todas sus demás víctimas, todas abusadas y asesinadas de la misma manera, fueron planeadas y seleccionadas de antemano. Todas eran mujeres solas que lo habían contratado para hacer trabajos de albañilería en sus casas.
o a quienes convencía de dejarlo entrar mediante algún engaño. En muchos casos, los cuerpos no fueron descubiertos hasta varios días después de sus muertes. Y aunque cueste creerlo, a pesar de las preocupaciones de algunas familias y de que las víctimas fueron encontradas con moretones y sin ropa interior, las muertes fueron atribuidas a causas naturales y no se investigaron, incluso después de que un empleado de la morgue le dijera a la policía y a la prensa que 3 de las mujeres fallecidas tenían lesiones genitales. El 19 de abril de 1988, Rodríguez Vega asesinó a Julia Paz Fernández en Muriedas, y la jurisdicción pasó a la Guardia Civil Española en lugar de la policía. A mitad de la investigación, la Guardia Civil descubrió que Paz había contratado recientemente a un trabajador para reforzar la puerta de su casa, nada menos que Rodríguez Vega, quien además había estado en prisión por delitos sexuales. El 19 de mayo de 1988, Rodríguez Vega fue arrestado después de que la policía lo localizara en un departamento que compartía con una mujer sin hogar. Confesó sin inmutarse sus horribles asesinatos. Durante el interrogatorio, habló de su profundo odio hacia su madre, diciendo que la consideraba la fuerza impulsora detrás de sus asesinatos de mujeres mayores. En noviembre de 1991, Rodríguez Vega fue llevado a juicio. A pesar de haber confesado todo previamente, durante el juicio lo negó todo y afirmó que las mujeres habían muerto por causas naturales. Pero, como puedes imaginar, nadie le creyó. Fue condenado a 440 años de prisión, lo que en la práctica equivalía a no más de 20 años. Esto se debe al principio de límite máximo de cumplimiento en el sistema judicial español, que establece que, aunque una persona reciba cientos o miles de años de condena, solo cumplirá una fracción de ese tiempo. Este principio se basa en la idea de que las penas de prisión deben tener un propósito rehabilitador y no puramente punitivo. Para 2008, Rodríguez Vega debía ser liberado y muchos creían que probablemente volvería a matar, pero nunca llegó a ver esa fecha. El 24 de octubre de 2002, sus 2 compañeros de prisión, Miguel del Valle y José Manuel Ovelleiro, lo emboscaron durante un paseo rutinario en el patio de la cárcel porque sospechaban que era un soplón. Fue apuñalado 113 veces mientras los guardias observaban sin intervenir. Al día siguiente, Rodríguez Vega fue enterrado, con solo 2 sepultureros presentes para presenciar su apresurado funeral. Un testamento brutal de su solitario final. A finales de la década de 1960, un pequeño pueblo de Carolina del Sur fue aterrorizado por un asesino serial que cazaba mujeres y niñas. Era conocido como el estrangulador de Gaffney y cobró la vida de 4 víctimas en menos de un año. It was a very devastating time. It scared everyone in Gaffney. El 25 de abril de 1937, Lee Roy Martin nació en Gaffney, Carolina del Sur. Creció en una familia pobre y abusiva, lo que lo llevó a desarrollar una personalidad violenta y antisocial. Abandonó la escuela a una edad temprana y trabajó en una fábrica textil en el condado de Cherokee. Se casó y tuvo 3 hijos, pero también era un infiel habitual y un bebedor empedernido. El 20 de mayo de 1967, comenzó su ola de asesinatos cuando asesinó a Annie Lucille Dedmond, de 32 años. Ella era una madre casada con 2 hijos, y Lee Roy Martin la estranguló y abusó sexualmente sin piedad en su propia casa. Más tarde ese mismo día, su esposo, Roger Dedmond, regresó del trabajo y encontró su cuerpo. De alguna manera, él se convirtió en el principal sospechoso y fue arrestado y condenado por el asesinato de su esposa. 9 meses después, el estrangulador atacó de nuevo. Secuestró a Nancy Carol Parris, de 20 años, quien paseaba a su perro por la noche. Su cuerpo fue encontrado más tarde en la orilla de un río, debajo de un puente. También había sido estrangulada y abusada. Pocos días después, atacó nuevamente, siguiendo exactamente el mismo patrón, asesinando a Christine Reinhardt, quien se dirigía a la escuela. Su cuerpo fue hallado enterrado bajo una pila de ramas, con un pie sobresaliendo. El 8 de febrero de 1968, el estrangulador hizo su primera llamada telefónica a Bill Gibbons, el editor del The Gaffney Ledger. Le dio a Gibbons las direcciones para localizar 2 cuerpos y afirmó ser el verdadero asesino de Annie Dedmond, y no su esposo. Gibbons informó a la policía, que luego encontró los cuerpos de Parris y Reinhardt. 4 días después, el estrangulador volvió a llamar a Gibbons, advirtiendo que habría más asesinatos. El 13 de febrero de 1968, Martin secuestró a Opal Diane Boxon,
quien caminaba hacia la parada del autobús escolar junto a su hermana. Su hermana presenció el secuestro y dio a las autoridades la descripción del vehículo y del conductor. La policía lanzó una masiva búsqueda, pero ya era demasiado tarde. El cuerpo de Buxton fue encontrado en un área boscosa varios días después. Había sido estrangulada y apuñalada hasta morir. Tras enterarse del secuestro de Buxton, dos residentes locales, Henry Transu y Lester Skinner, decidieron patrullar la zona en busca de un auto que coincidiera con la descripción proporcionada por la policía. Pocas horas después del secuestro, vieron un auto estacionado en un lugar aislado del bosque y a un hombre de pie junto a él. Cuando pasaron conduciendo, el hombre rápidamente subió al vehículo y se marchó. Anotaron el número de matrícula y lo reportaron a la policía. Más tarde descubrieron que el auto pertenecía a Leroy Martin. El 16 de febrero de 1968, la policía localizó a Martin y lo arrestó. El sheriff registró su auto y su casa, encontrando pruebas que lo vinculaban con los asesinatos. Martin confesó los crímenes y mostró a la policía dónde había abandonado los cuerpos. Sin embargo, debido a que no se le asignó una representación legal adecuada, las autoridades no buscaron la pena de muerte. Martin fue finalmente declarado culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado. Recibió 4 cadenas perpetuas, pero ni siquiera alcanzaría a cumplir una cuarta parte de su condena. El 31 de mayo de 1972, Rumsey, quien cumplía condena por robo y agresión, apuñaló a Martin múltiples veces en la espalda y el pecho con un cuchillo improvisado, mientras Martin trabajaba como conserje en la prisión. La tragedia se profundizó cuando Rumsey, atormentado por sus propios demonios, decidió quitarse la vida en su celda poco después. Febrero de 1986. La policía finalmente arrestó a Daniel Camargo Barbosa, uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia, quien se cree que agredió sexualmente y asesinó al menos a 72 niñas en Colombia y Ecuador. Cuando le preguntaron por qué cometía estos actos atroces, sonrió y simplemente dijo: "Solo a niñas vírgenes porque lloran". El 22 de enero de 1930, Camargo Barbosa creció en una familia acomodada en Anolaima, un pequeño pueblo en los Andes colombianos. Cuando tenía solo 2 años, su madre falleció y su padre se volvió a casar poco después. A pesar de estos desafíos tempranos, Camargo Barbosa demostró gran inteligencia y destacó en la escuela, alcanzando un coeficiente intelectual de 116. Sin embargo, cada vez que intentaba acercarse a su padre, sin importar el tema, este lo interrumpía diciéndole que era inútil y un caso perdido. Con el tiempo, Camargo Barbosa perdió todo interés en comunicarse con él y perfeccionó su habilidad para mentir y manipular a las personas, usándola como una forma de evitar cualquier conversación con su padre. Más tarde, la familia enfrentó dificultades económicas y Camargo Barbosa recurrió al robo menor para sobrevivir. En 1962, Camargo Barbosa vivía con Alcira, una mujer con la que tenía 2 hijos, aunque no estaban legalmente casados. Al mismo tiempo, creía haber encontrado el amor verdadero en Esperanza, una mujer con la que quería casarse, pero sus sueños se derrumbaron cuando descubrió que ella no era virgen, y peor aún, que lo había engañado con otro hombre. Ese fue el punto de quiebre que desató las oscuras obsesiones de Camargo. Hizo un pacto retorcido con Esperanza. La perdonaría y seguiría con ella si lo ayudaba a encontrar otras niñas vírgenes para violar. Así se convirtieron en un siniestro dúo criminal. Esperanza actuaba como el anzuelo, atrayendo a las niñas a su apartamento con falsas promesas y luego dándoles pastillas para dormir hasta dejarlas inconscientes. Camargo Barbosa entonces aprovechaba su estado indefenso y las agredía. Se salieron con las suyas 5 veces, perdonando la vida de sus víctimas, pero su suerte se acabó cuando la 5ª niña a la que habían abusado logró denunciar el crimen ante las autoridades y tanto Camargo Barbosa como Esperanza fueron arrestados y enviados a prisión. El 10 de abril de 1964, Camargo Barbosa enfrentó la justicia por sus agresiones sexuales, cuando el juez lo sentenció a solo 3 años de prisión, un veredicto que él recibió con gratitud, prometiendo reformarse y redimirse, pero nadie imaginaba que sus crímenes estaban lejos de terminar. En 1973, Camargo Barbosa fue deportado de Brasil por ser un inmigrante ilegal. Se estableció en Barranquilla, Colombia, donde trabajó como vendedor ambulante de monitores de televisión, conteniendo sus impulsos oscuros por un tiempo. Un día, mientras pasaba frente a una escuela, vio a una niña y la secuestró.
La llevó a un lugar apartado, donde la agredió y luego la asesinó, porque no quería que la niña lo denunciara ante la policía, como había hecho su víctima anterior. Ese fue su primer asesinato, pero definitivamente no sería el último. Camargo Barbosa emprendió una ola de asesinatos que abarcó 2 países y cobró la vida de hasta 80 niñas, según algunos informes. El 26 de febrero de 1986, su reinado de terror llegó a su fin cuando fue capturado por 2 policías en Quito, Ecuador, pocos minutos después de haber asesinado a una joven llamada Elizabeth. Los agentes sospecharon de su comportamiento y lo registraron. Finalmente, encontraron una bolsa con ropa ensangrentada y el clítoris de su última víctima. Fue arrestado e identificado posteriormente por María Alexandra Vélez, una sobreviviente que había escapado de sus manos. Daniel Camargo Barbosa confesó entonces haber asesinado a 72 niñas solo en Ecuador. Mostró a las autoridades dónde había enterrado a sus víctimas y explicó cómo había cometido sus horribles crímenes, todo sin mostrar el más mínimo rastro de remordimiento o culpa. Camargo Barbosa fue sentenciado a 16 años de prisión, la pena máxima en Ecuador en ese momento, pero nunca tuvo la oportunidad de salir de prisión y volver a aterrorizar a más mujeres. El 13 de noviembre de 1994 fue atacado por otro recluso, Giovanni Noguera, quien lo apuñaló 8 veces y le cortó una oreja como trofeo. Noguera era sobrino de una de las víctimas de Barbosa y había jurado vengar su muerte. Daniel Camargo Barbosa murió en el acto, reflejando la misma violencia que había definido su turbulenta existencia. En 1963, un asesino serial y depredador aterrorizó Quebec, Canadá. Era Leopold Dion, el monstruo de Pont Rouge, quien atacaba a niños, engañándolos con su cámara y su aparente encanto. Pero antes de convertirse en asesino, ya era un criminal violento. Su primer ataque conocido fue contra una mujer de Pont Rouge, a quien él y su hermano agredieron brutalmente y apuñalaron sobre una vía del tren. Creyeron haberla matado, pero milagrosamente sobrevivió, quedando marcada de por vida. La sed de sangre de Dion no se apagó con ese acto casi fatal. Pronto emprendió una ola de asesinatos que cobraría la vida de 4 niños inocentes. Su primera víctima fue Guy-Luc Enoch, un clarinetista que había ido a la ciudad de Quebec para tomar clases de música. Dion se le acercó con una sonrisa amable y una cámara vieja, fingiendo ser fotógrafo. Le tomó algunas fotos y luego le sugirió ir a otro lugar para continuar. Lo llevó a una zona aislada en el campo, donde lo estranguló y enterró bajo una duna de arena. El 5 de mayo de 1963, Dion se topó con 2 niños más, Alain Carrier y Michel Morel. Usó el mismo engaño para atraerlos a su auto. Luego los llevó a una cabaña abandonada en Saint-Raymond-de-Portneuf. Allí ató a Alain, diciéndole que era un juego de prisionero. Luego sacó a Michel afuera, donde le ordenó desnudarse. Lo estranguló con un alambre y después regresó a la cabaña para asfixiar a Alain. El 26 de mayo de 1963 conoció a su última víctima, Pierre Marquis. También cayó en el falso acto de fotógrafo de Dion y aceptó ir con él al mismo lugar donde estaba enterrado Guy-Luc Enoch. Dion le pidió que posara desnudo y el niño accedió. Pero cuando Dion intentó abusar de él, se resistió. Desafortunadamente, Dion lo dominó y lo estranguló hasta matarlo. El reinado de terror de Dion terminó al día siguiente, cuando la policía lo arrestó. Habían recibido una pista de otro niño que logró escapar de sus manos. Este les dio una descripción detallada de Dion y de su auto, lo que condujo a su captura. Dion negó inicialmente sus crímenes, pero tras un mes de interrogatorios, confesó todo y mostró a la policía dónde había escondido los cuerpos de sus víctimas. El 10 de abril de 1964, Dion fue condenado a muerte por ahorcamiento. Sin embargo, su sentencia fue posteriormente reducida a cadena perpetua después de que su abogado apelara ante la Corte Suprema de Canadá. Pasó los siguientes 8 años en prisión, hasta que encontró su propio y violento final. El 17 de noviembre de 1972, Norman Champagne, un hombre que también se hacía llamar Lawrence Dagabi, lo apuñaló brutalmente hasta matarlo. Champagne y Dion estaban encarcelados en la tristemente célebre institución Archambault, conocida por su violencia extrema, donde numerosos prisioneros y guardias habían sido asesinados a lo largo de los años. Y aunque Norman Champagne fue finalmente acusado de asesinar a Dion, fue absuelto por razón de insanidad.
En la década de 1960, Tucson, Arizona, era un lugar donde los adolescentes podían reunirse, divertirse y disfrutar del sol. Everybody had slept with their doors unlocked and the windows open and so forth. But things were starting to change. Pero entre esos jóvenes se escondía una figura siniestra que atraía a chicas desprevenidas hacia su trampa mortal. Su nombre era Charles Howard Schmidt Jr. y era un asesino a sangre fría que cobró la vida de 3 jóvenes. El 8 de julio de 1942 nació de una madre soltera que no lo quería. Al día siguiente fue adoptado por Charles y Catherine Schmidt, una pareja adinerada que administraba un asilo en Tucson, Arizona, pero su nueva vida estaba lejos de ser feliz. Tenía una relación difícil con su padre, a quien su madre más tarde se divorció. También trató de encontrar a su madre biológica, pero cuando finalmente lo hizo, ella lo rechazó y le dijo que se mantuviera alejado. Schmidt era un mal estudiante, pero un atleta talentoso. Lideró a su escuela secundaria al campeonato estatal de gimnasia. Sin embargo, una vez dijo: "Lo que me mantenía fascinado con la gimnasia era que me daba miedo. Si me resbalaba o caía, podría ser la última vez". Pero el miedo no lo cautivó lo suficiente, porque abandonó el equipo en su último año. Poco después, fue suspendido por robar herramientas del taller de la escuela y se marchó definitivamente. En 1958, a los 16 años, Schmidt se sentía perdido, sin un rumbo claro para su futuro. De alguna manera decidió mudarse a una casa de huéspedes en la propiedad de su madre, quien le daba $300 al mes para sus gastos. Compartía la casa con su amigo Paul Graff, y pronto se hicieron amigos de John Saunders y Richie Bruns. Pasaban las noches conduciendo por Speedway Boulevard, buscando chicas y alcohol, pero Schmidt no era un hombre atractivo. Era bajo, así que rellenaba sus botas con trapos y latas para parecer más alto. Se dibujaba un lunar en la cara y se teñía el cabello de negro para parecerse más a su ídolo, Elvis Presley. Creía que podía atraer mujeres con su apariencia y carisma. Sin embargo, todo era una fachada tras la cual ocultaba su verdadero deseo: saber qué se sentía quitarle la vida a alguien. El 31 de mayo de 1964 cumplió su deseo. Convenció a su novia, Mary French, y a su amigo John Saunders de unirse a su plan asesino. Engañó a Alin Rowe, una joven que tenía un enamoramiento por él, para que fuera a una cita doble. Le dijo que estaría con Saunders, mientras que él estaría con French. Pero todo era mentira. Todos sabían lo que él realmente quería. La llevaron al desierto, donde él y Saunders la atacaron y le destrozaron la cabeza con una roca. French se quedó en el auto escuchando la radio, fingiendo no oír sus gritos. Enterraron el cuerpo en la arena y se marcharon. Un año después, volvió a matar. Esta vez, sus víctimas fueron su propia novia, Gretchen Fritz, y su hermana Wendy. No pudo mantener su secreto y se lo confesó a su amigo Richie Bruns. Incluso le mostró dónde estaban los cuerpos. Bruns quedó aterrorizado. Pensó que su propia novia podría ser la siguiente. Huyó a Ohio, donde le contó todo a sus padres. Se convirtió en el testigo principal de la policía, que finalmente arrestó y acusó a Schmidt por los asesinatos de las 3 chicas. En 1966, Schmidt fue declarado culpable de asesinato. Por el homicidio de Rowe, recibió una condena de entre 50 años y cadena perpetua. Por el doble asesinato de las Herr, Manas Fritz fue condenado a muerte. Cuando la Corte Suprema de Arizona abolió la pena de muerte, su sentencia fue conmutada a cadena perpetua. Schmidt cambió su nombre a Paul David Ashley y comenzó a escribir música y ensayos para mantenerse ocupado. También tenía la costumbre de caminar por la prisión como si fuera superior a los demás reclusos. No pasó mucho tiempo antes de que 2 prisioneros decidieran que ya habían tenido suficiente de su actitud. El 20 de marzo de 1975, Schmidt fue apuñalado 47 veces, un acto de venganza que resonó en toda la instalación. Durante 10 días agonizantes, se debatió entre la vida y la muerte antes de finalmente sucumbir a sus heridas. El 27 de mayo de 1991, un hombre desnudo y cubierto de sangre salió tambaleándose a la calle en busca de ayuda. 2 mujeres lo vieron y llamaron a la policía.
Intentaron consolarlo, pero lo que no sabían era que lo peor aún estaba por venir. Las mujeres llamaron a la policía, pero cuando los oficiales llegaron al lugar, un hombre rubio y apuesto se acercó a ellos y explicó con calma que todo estaba bien. Dijo que el hombre era su amante y que habían tenido una pelea. Aseguró que lo llevaría de vuelta a su casa para arreglar las cosas. Nadie lo sabía en ese momento, pero acababan de encontrarse con el notorio asesino serial Jeffrey Dahmer, y ese pobre hombre estaba a punto de convertirse en la última víctima de Dahmer. His killing field was Milwaukee, and he got away with murder for more than a decade. But how could any of this happen? El 21 de mayo de 1960, Jeffrey Lionel Dahmer nació en una familia de clase media en Milwaukee, Wisconsin. Parecía un niño normal, pero tenía una fascinación oscura y retorcida con la muerte. Coleccionaba animales muertos y los disecaba, a veces guardando sus huesos y órganos como trofeos. A los 8 años, su familia se mudó a Bath Township, un tranquilo suburbio de Akron, Ohio. Allí, Dahmer se sintió solo y aislado. Tenía pocos amigos y era acosado en la escuela. También luchaba con su sexualidad, pues descubrió que era gay. Recurrió al alcohol para sobrellevar sus problemas y se convirtió en un bebedor empedernido, incluso llevando licor a la escuela y escondiéndolo en su chaqueta. Pero el alcohol no fue suficiente para satisfacer sus impulsos. Quería más. Así, semanas después de graduarse de la secundaria, Dahmer cometió su primer asesinato. I don't know how to put it, possess them permanently. And that's why you killed them. Right. Sería el primero de los 17 asesinatos que cometería entre 1978 y 1991, atrayendo hombres a su casa, a menudo ofreciéndoles dinero para posar desnudos antes de matarlos. Después, Dahmer tomaba fotos de los cuerpos sin vida y usaba químicos para disolverlos, conservando a menudo los cráneos como macabros trofeos. Y, como si eso no fuera lo suficientemente espantoso, Dahmer pronto desarrolló un gusto por la carne humana y comenzó a experimentar con lobotomías en sus víctimas. Las drogaba, luego les perforaba el cráneo y les inyectaba ácido clorhídrico en el cerebro, con la esperanza de crear esclavos parecidos a zombies que obedecieran todas sus órdenes. Pero afortunadamente, la espeluznante racha de Dahmer pronto llegaría a su fin, gracias a una valiente fuga. El 22 de julio de 1991, Jeffrey Dahmer se dirigió tras Tracy Edwards, un hombre de 32 años. Como había hecho con muchas de sus víctimas, Dahmer le ofreció dinero para posar desnudo en su apartamento. Pero, para sorpresa de Edwards, Dahmer lo esposó y le dijo que iba a comerse su corazón. Aterrorizado, Edwards trató de calmarlo diciéndole que era su amigo y que mirarían televisión juntos. Mientras Dahmer estaba distraído, Edwards le dio un golpe en la cara y salió corriendo del departamento. Edwards logró detener un patrullero y guió a los oficiales hasta el apartamento de Dahmer. Allí, uno de los policías descubrió fotografías de cuerpos desmembrados, tomadas claramente en el mismo departamento en el que estaban de pie. Lo que encontraron dentro desafía toda comprensión humana. Los cuerpos desmembrados de sus víctimas estaban esparcidos por el apartamento, incluso en la cocina y el dormitorio, y algunos restos eran usados como decoración. Dahmer fue arrestado, y no pasó mucho tiempo antes de que admitiera los 17 asesinatos. En su juicio, se declaró culpable de 15 cargos y recibió 15 cadenas perpetuas más 70 años adicionales. No mostró remordimiento ni emoción, solo una mirada vacía. Pasó sus días en prisión, atormentado por sus propios demonios. Pensó en quitarse la vida, pero nunca tuvo la oportunidad. El 28 de noviembre de 1994, encontró su final a manos de otro asesino. Christopher Scarver, un convicto por asesinato, lo atacó brutalmente con una barra metálica en el baño de la prisión. Con un golpe devastador, le destrozó el cráneo, dejándolo condenado a una muerte inevitable. Scarver más tarde dijo que Dahmer no resistió ni gritó durante el ataque. Parecía aceptar su destino. La madre de Dahmer declaró que él había perdido las ganas de vivir hacía mucho tiempo. Dijo: "Si hubiera tenido la opción, habría permitido que esto le pasara. Siempre le preguntaba si estaba a salvo, y él respondía: no importa, mamá, no me importa si me pasa algo".